Bien, bien. Buenos días. Qué alegría nuevamente poder estar con ustedes y continuar con esta serie de Marcos. Bueno, yo les voy a contar que cuando preparamos un mensaje, un sermón, vamos estudiando durante la semana y lo siguiente que es difícil después de preparar un sermón es ponerle un título al mensaje, ¿ya? Y creo que el título que he escogido vale la pena que trate de explicarlo porque no se explica por sí solo como otros títulos a veces. El título que le he puesto a este mensaje brota justamente luego de ver la petición de estos dos discípulos a Jesús, ¿no? Y el título es Mírame, mírame, ¿ya? Y lo pensé porque en el fondo siento que, al menos en mi propia historia, que la veo reflejada, yo creo también en la vida de estos discípulos, a veces tenemos esta necesidad, algunos, de ser visibles, de ser reconocidos, de ser valorados, especialmente cuando quizás durante nuestra niñez de repente no hemos tenido la valoración y el aprecio que necesitábamos, ¿no? Entonces, espero que a lo largo, conforme vayamos desarrollando el sermón, puedan ir captando un poco a qué me refiero con esta necesidad, a veces que se manifiesta de muchas maneras de ser reconocido, de ser validado, muchas veces especialmente por las personas que amamos y las personas que nos importan. Eh, Recuerdo cuando estuve en una conferencia y parte de esa conferencia nos enseñaron un pequeño video que me quedó marcado y me vino a la mente inmediatamente cuando estaba pensando en este mensaje. Y era un video donde era una especie de estudio, de caso, donde estaba una mamá, ¿no? Una mamá así como Vanessa, mamás así jóvenes, está con su hijita que probablemente tiene 7 meses, está sentada en su mesita de comer, ¿no? Y la mamá sonriente, ¿no? Disfrutando a su hija, mirándolo a los ojos, contemplándola, mirándola y dándole de comer. Y tú ves a la niña conectada con los ojos de la mamá, radiante, brillando, feliz, disfrutando cada pedacito del espacio y el tiempo de su madre. Pero de pronto, un poco cruel ese experimento, la mamá voltea, la niña la está mirando, y voltea nuevamente a ver a la hija, pero sin ningún tipo de expresión en el rostro, con un rostro duro, y se queda mirando. Y la niña al principio no sabe qué está pasando y trata de llamar la atención de la mamá. Y comienza primero se ríe, grita, y al ver que la mamá no responde, comienza entonces a desesperarse y le agarra los brazos y la araña y comienza a llorar y voltea los platos, tratando de que la madre la vuelva a mirar con aprecio, con afecto, como la había visto, ¿no? Y de nuevo, sé que no es el caso de todos, pero en mi caso he experimentado quizás esa falta de esa mirada de aprecio, eh, y en algunos casos de repente a veces hemos tenido padres que sí, nos han mirado con mucho afecto, que nos han anhelado muchísimo, pero sin embargo pienso de que hay una mirada que solamente nos la puede dar Dios. Hay una mirada y una sensación de deleite que solamente Dios nos puede dar, que ningún ser humano jamás va a llenar ese espacio. Así que, pensando en esto como introducción, yo quiero hablarles del mensaje de hoy, que lo he dividido en tres partes. La primera parte la he llamado el anhelo de grandeza que manifiestan los dos discípulos, ¿no? Cuando le piden a Jesús, queremos estar a tu derecha y a tu izquierda. El anhelo de la grandeza. El segundo punto tiene que ver con el camino de la verdadera grandeza revelado por Jesús. Y en tercer lugar, vemos a Jesús como modelo, como ejemplo de verdadera grandeza. Así que vamos con la primera parte. Mira, verso 35 y verso 36. Entonces Santiago y Juan, eran dos hermanos, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición? Preguntó él. Y ellos contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. El texto comienza con una petición bastante atrevida, ¿no? Una petición bastante atrevida. Acuérdate que para ellos, en ese tiempo, los discípulos tenían
esta idea de que el reino de Jesús, el reino que él traía, era un reino político, que ellos iban a destronar a Roma y se iban a poner en esa posición de poder. Entonces, de alguna manera, lo que los discípulos estaban diciéndole era, mira, Señor, luego de ver acá el grupo que tienes, aquí a los 12 discípulos, la verdad que los he observado detenidamente, Señor, y creo que no hay ninguno mejor calificado para ese rol que mi hermano y yo, ¿no? Y de alguna manera dice, tú mira, es más, ya lo tenemos resuelto. Porque esta idea de el que se sentaba a la derecha y a la izquierda del rey en el trono, básicamente eran las dos personas más importantes del gobierno y del imperio. Era como decir el primer ministro, el premier y el vicepresidente de la república. Entonces, estos dos se autoproponen, se autoproclaman y le dicen, Señor, ¿sabes? Luego de haber analizado la situación y ver acá con todo respeto a los demás discípulos, creo que el mejor candidato para tu vicepresidencia es mi hermano Santiago. Y con toda humildad, yo creo que para ser primer ministro no hay otro como yo, Juan, ¿no? Así que de alguna manera ellos están buscando, bajo lo que ellos han percibido, como una posición de honor, una posición de reconocimiento, una posición de poder, una posición de grandeza, ¿no? Y claro, uno se pregunta, ¿y cuál habrá sido la reacción de los otros 10? ¿No? ¿Alguna vez has estado en un grupo así donde todos, ellos quieren tomar protagonismo, quieren que los reconozcan? ¿Cuál es la reacción del resto? Atorrante, guachajo, ¿no? ¿Ah? Estás buscando reconocimiento, seguro. Yo creo que la respuesta esa ya es mi imaginación, pero me imagino que algunos de repente dice el texto que estuvieron indignados los 10, ¿no? Estaban indignados, ¿cómo se atreven a pedir algo así? Pero algunos de repente estaban indignados porque en el fondo ellos querían esa posición. Y si les da la posición, y yo por quedarme callado, ¿no? De repente algunos estaban indignados porque ellos se atrevieron a pedir lo que ellos también querían, pero no tuvieron la valentía de pedir. Pero otros quizás, como muchos de nosotros, de repente sí estaban indignados por la búsqueda de protagonismo de estos dos, ¿no? Siempre queriendo aprovecharse de la situación para sacar la mejor partida, ¿no? Pero sea cual sea el caso, creo que de alguna manera refleja este anhelo a veces de reconocimiento, ¿no? De ser validados, que creo que la mayoría de personas de repente en algún momento de nuestra vida podemos nosotros tener, ¿no? Veía un video hace poco sobre el tema de cómo fueron diseñadas intencionalmente las redes sociales, que hoy en día todos usan redes sociales, ¿no? ¿Alguien no usa redes sociales? Ok. Cuando diseñaron las redes sociales, fíjate que los inventores de las redes tenían en mente crear un producto que cree adicción. No voy a preguntar cuántos son adictos, porque la mayoría de los adictos no reconocen que son adictos. Pero fueron creadas con el propósito de crear adicción. Y parte de esa adicción tiene que ver con una sustancia que creo que se genera en el cerebro, no soy experto, pero creo que se llama dopamina. Y la dopamina lo que ocasiona es una sensación de bienestar y de placer. Entonces, cada vez que nosotros estamos estresados, solos, aburridos, desconectados, ¿qué hacemos? Porque eso inmediatamente activa una parte del cerebro que genera, no sé cómo funciona, pero dopamina y se siente bien. Y creas esa situación. Y cuando ves, por ejemplo, lo que contienen las redes, en el fondo es esa idea de una conexión superficial, miles de amistades y muchísimos likes, ¿no? Y los que son de repente más blogueros que otros saben cómo es el tema, ¿no? Cada cierto tiempo aquí el teléfono a ver cuántos likes hay en mi post. Cuánta gente le ha gustado lo que he posteado. Y en el fondo lo que creo que hay, no digo que sea siempre, pero hay esa sensación de quiero ser visible a la gente. Quiero tener un vínculo con la gente. Pero definitivamente es algo totalmente superficial, ¿no? Y de nuevo, este deseo quizás de grandeza de los discípulos se manifiesta en la vida de las diferentes personas de diferentes maneras. Conversaba con alguien y me decía, no todos quieren tener una posición de poder y de influencia, y es verdad. Pero sí creo que de alguna manera todos sí queremos ser reconocidos y validados y sentirnos visibles, especialmente para las personas que nos importan. Y hablando de cuán diferentes somos, yo les cuento que
corro moto desde muy pequeño y tuve el privilegio de enseñarle a mis 3 hijas mujeres a andar en moto. Y todos los 4 somos diferentes en moto. Algunos que ya conocen un poco mi historia, me compraron mi primera moto a los 8 años y nunca me voy a olvidar mi primera carrera. O sea, yo feliz, ahí no llegaba ni al piso, me ponían 3 ladrillos para subirme a la moto y corría ahí en la moto. Y me acuerdo la primera vez que termina esa carrera, gano mi primera carrera y mi papá pues viene tan orgulloso y me agarra la moto, me saca el casco, me besa, me abraza, me pone en sus hombros. Para conocer la historia, soy el 7º hijo, una familia grande, donde tenías que ser malabarista para llamar la atención de tu papá para que te vea. Y con padres divorciados no había mamá, solo había papá y 7 hijos. Entonces yo me sentí súper especial. Los ojos de mi papá en mí y ninguno de mis hermanos. El que estaba en los hombros de papá era yo, ninguno de ellos, ¿no? Y en ese momento creo que se comenzó a gestar a los que me tildan de que soy competitivo. Creo que la competencia, entiendan, esa competencia entró de chiquita. Le gané a nosotros y mi papá estaba feliz. Hay que ganarle a todo el mundo. Nadie te puede ganar. Mis hijas ahora se quejan que ni de chiquitas les dejaba ganar. Pero mi hija Miranda fue muy diferente. Mi hija Miranda, yo creo que tuvo bastante contemplación. Entre mis hijas se hacen la broma de ver la hija favorita. Dirán, no hay favoritismo, nosotros somos padres santos, no tenemos ese favor. A todos los queremos por igual. Pero Miranda, me acuerdo que su primera carrera de mocos ella tenía 6 o 7 años. Una motito verde en Supe. Entonces estamos felices en la primera carrera, el circuito lleno de gente. La gente ahí, listo, y parten los niños, y Miranda parte bien, y está ahí, no sé si primera, segunda, y la gente que la hacía barra, y en una de esas Miranda se para, en un salto. Y yo vengo, Miranda, ¿qué pasa, hijo? ¿Todo bien, la moto? Entonces, y se pone a llorar, le digo, ¿qué pasa? No, es que no me gusta la gente, todo el mundo me aplaude, me dicen, vamos. Y le digo, pero eso es bacán. Pero ya de grande me dice, eso es bacán para ti. A mí no me gusta llamar la atención. Mientras menos atención, mejor. Que es interesante, y ahora Miranda tiene 26 años, ¿no? Y conversamos como adultos. Y aunque ambas necesidades son distintas, creo que en el fondo, igual los dos valoramos mucho la validación y sentirnos visibles para la gente que nos ama y la gente que nos quiere, ¿no? Así que quiero que comencemos en ese primer punto. De nuevo, quizás a veces no tenemos que identificarnos con los discípulos y su búsqueda de grandeza. Yo sé que no todos acá quieren una posición de prominencia, pero esa necesidad de validación, esa necesidad de sentir que hemos hecho algo que vale la pena y que nuestro valor está conectado con ser visibles y ser importantes para la gente que nos importa, está ahí, ¿no? Somos seres sociales creados por Dios para ser vistos, para ser disfrutados y para anhelar conexiones profundas con la gente. Yo creo realmente que Dios nos creó para ser disfrutados, porque fuimos creados por Él, para ser disfrutados por Él. Ahora, vamos a ver el segundo punto, el camino de la verdadera grandeza. Así que Jesús los reunió a todos, era uno de esos aha moments, esos momentos. Este es un buen momento para enseñarles algo. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Hay momentos que uno ve a Jesús un poquito más energético en corregir los errores de sus seguidores, ¿no? Pero esta vez lo veo con bastante compasión y paciencia, ¿no? Después de todo, imagínate lo que le estaban pidiendo, ¿no? O sea, queremos estar a tu derecha y a tu izquierda, los lugares de protagonismo y de poder. Claro, si yo hubiera sido Jesús, les hubiera dicho, ustedes quieren eso, en el fondo lo único que ustedes merecen es estar a la derecha y a la izquierda, pero de la cruz. Como el ladrón y ahí deberías ser. Eso es lo que deberías pedir. Pero no, como Jesús es mucho más amable que yo creo que con mucha paciencia, con mucha ternura, entendiendo la necesidad que ellos tenían de alguna manera de reconocimiento y entendiendo que quizás el único modelo que ellos habían visto era el modelo de los líderes de su época, ¿no?
Y a propósito me hizo un poco de ruido esto porque los discípulos eran judíos, ¿no? Y los judíos despreciaban a los romanos. Es interesante cómo despreciaban a los romanos, pero cuando ellos pensaron en poder, las primeras figuras de las que se inspiraron son de aquellos que ellos más bien odiaban. Cuando estés en tu gloria, cuando te conviertas, te sientes en el trono del César, nosotros queremos ser como esos líderes romanos. Nosotros queremos ser los que toman las decisiones, porque tienen el reconocimiento, los que tienen el poder. Nosotros queremos ser los grandes. Pero Jesús tiene en mente mostrarles que hay un camino de grandeza muy diferente a lo que ellos habían visto. Así que Él le va a decir, a diferencia, ¿no?, de lo que el mundo considera como grande, en la economía del reino de Dios, la grandeza no es un camino hacia arriba en la escalera laboral y de poder. La grandeza a veces es un camino descendente hacia la cruz. Y Él les va a decir, verso 38, Jesús les dice, ¿no saben lo que están pidiendo? ¿Acaso pueden ustedes beber la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Dos palabras va a utilizar Jesús para decirle, la verdadera grandeza está asociada a dos elementos, la copa y el bautismo de sufrimiento. La copa siempre estaba asociada con juicio, con muerte, con sacrificio. Recuerda cuando Él está orando en el jardín de Getsemaní antes de ir a la cruz. Le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El camino de la grandeza es el camino de la copa. El camino de la grandeza es el camino de bautismo de sufrimiento, ¿no? Bautismo significa sumergir. Algo, estar totalmente cubierto por algo. Jesús le está diciendo, no sabes realmente qué significa ser grande, pero la grandeza en el reino de Dios está asociada con valores totalmente distintos a los de la cultura. El camino de la verdadera grandeza es el camino de la humildad, del servicio y del sacrificio. En el reino de Dios, la grandeza está asociada con estas tres palabras: humildad, servicio y sacrificio. El camino de la humildad por encima del camino del orgullo. El camino del servicio en lugar del camino del egoísmo. Y el camino del sacrificio en lugar de la comodidad. Esto ya es bastante contracultural. Desde que tenemos uso de razón, siempre estamos pensando en lo que es más cómodo para nosotros. Es lo natural, ¿no? Que otros nos puedan servir en vez de tener que servir. Eso es la tendencia natural, yo creo, de cualquier corazón humano. Pero cuando Dios comienza a revertir nuestros valores, cuando Él comienza a transformar nuestro corazón, Él cada vez nos quiere llevar a parecernos más a Él. Y la grandeza que propone Cristo no es la grandeza del orgullo de haber logrado grandes cosas. Es la humildad de considerarse muchas veces como si fuera, no que lo sea, inferior a otros para servirlos. No es el camino de que me resulta más cómodo, sino es el camino del sacrificio, del incomodarme voluntariamente por el beneficio de los demás. No es el camino de la comodidad, es el camino del servicio. Ese es el camino de la grandeza que les muestra el Señor. Hay varias mamitas acá y prontas que van a ser mamitas. Lucila, ¿cuándo nace? Agosto. En agosto, ahorita. Prepárate. Porque por los próximos 20 años, ¿más? Me cambia la mamá con más experiencia. Por los próximos 30 años, pero especialmente 20, más. ¿Verdad? Donde como padre el sacrificio tiene que ver con el bienestar de ellos a futuro, ¿no? Muchos de los padres o madres que a veces cansados en la noche tienen que agarrar un libro de historias como esa pregunta tonta, ¿no? Y el elefantito con la trompita azul.
Pero ¿qué estás haciendo ese sacrificio para que puedas incentivar el intelecto y ellos tengan amor por la lectura? Pasar tiempo haciéndolos sentir valiosos, que tienen un lugar importante en tu vida. Porque si no haces ese sacrificio, alguien va a tener que sufrir tal vez. Probablemente sus esposas. Y es verdad. Siempre el sacrificio está asociado con el florecimiento de la otra persona. Y la grandeza en el reino de Dios está asociada definitivamente con el poder sacrificarnos en búsqueda del bienestar en los demás. Ahora, Lucila, tengo una mala noticia más todavía. Que a pesar de que hayas hecho todo bien, quizás tampoco lo valoren. Es más, va a haber una etapa donde todavía te van a acusar de todo lo que no has hecho. Tengo 3 hijas de 22 a 30, así que podemos conversar de esto con todos los papás. Bueno, y algunos de que ya vienen nietos de repente no pueden contar lo que viene. Pero es así. Seguir a Cristo en sus sufrimientos no es un medio para lograr ser aceptados, sino una respuesta de identificación y gratitud al haber sido gratuitamente aceptados por Él. ¿Por qué digo eso? Porque todo eso de sacrificio y humildad no es para ganarnos nada delante de Dios. No hacemos esto para ser aceptados delante de Dios, para ser grandes delante de Dios, porque la grandeza delante de Dios la hemos recibido simplemente por lo que ya Cristo hizo con nosotros. Esto no es una manera de encontrar valor, es todo lo contrario, es una respuesta al haber recibido todo el valor, al haber sido adoptados como hijos de Dios. Cuando hemos sido abrazados, amados, hemos sido contemplados y deleitados de parte de Dios, esa es la respuesta natural, querer parecernos a aquel que nos amó. Así que este no es un llamado a sentirnos mal y por vergüenza o por culpa querer imitar este estilo de vida para lograr algo, porque aún eso sería egoísta. Esta es una propuesta de mirar la belleza de Jesús, ¿no? Y justamente eso nos lleva al tercer punto del mensaje. Jesús como el modelo de la verdadera grandeza. La semana pasada pude escuchar este mismo texto predicado por el joven Andrés de nuestra iglesia que estuvo en La Molina la semana pasada. Y realmente el lindo mensaje. Y me encantó, en este tercer punto coincidimos. Los sermones son diferentes, pero este tercer punto, Andrés, una de las cosas que mencionabas, qué lindo que tenemos a un Jesús que no solamente demanda, que no está desde su trono diciendo cómo deben vivir los mortales, sino que Él mismo se convierte en el modelo y en el ejemplo. Déjenme a mí mostrarles la verdadera grandeza. Yo voy a vivir en medio de ustedes, les voy a mostrar cómo se ve la verdadera humildad, el verdadero sacrificio y el verdadero servicio. Mira lo que dice el verso 45. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Tremendo versículo cargado de muchas verdades importantes. Mira, comienza diciendo, pues ni aun el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era un término mesiánico para referirse a Dios, al Mesías, el creador del universo. Todo el mundo fue hecho por Él y para Él. El que creó los cielos y la tierra, omnipotente. Mira todo eso, dice, pues ni aun siendo el Hijo del Hombre, y que merecía venir para que le sirvieran, Él no vino para que le sirvieran, Él vino para servir. El Dios del universo se hizo hombre para venir a servir. Y vino también para dar su vida en rescate por muchos. Esta palabra rescate la asociamos muchas veces a un secuestro, ¿no? Aquí en Perú entendemos bastante de secuestros, lamentablemente, ¿no? Pero es la idea de alguien que ha perdido su libertad, alguien que ha sido cautivado, alguien que no puede liberarse por sí solo. Y piden una cantidad de dinero, que es el rescate, y cuando ese dinero se entrega, con suerte, la persona que ha sido
cautivada, ¿no? Ha sido raptada, es liberada. Imagínate la grandeza de Jesús, que él dice, que la Biblia nos enseña que todos hemos sido de alguna manera raptados y cautivados por el pecado. Todos hemos sido separados de Dios. Todos estamos lejos de Dios, esclavos de nuestras pasiones, sin capacidad de poder liberarnos a nosotros mismos, de salvarnos a nosotros mismos. Así que Jesús dice, yo voy a ir a los míos. Yo voy a ir al mundo. Yo voy a mostrar el camino y yo me voy a convertir en el rescate. No voy a pedir que nadie pague el rescate. Mi vida va a ser el rescate. Y voy a entregar mi vida por la tuya, para que tú seas libre. Para que tú puedas disfrutar de la libertad que solamente Cristo puede traer. Ahora, por más que me haya esforzado, tengo límites para expresar lo que quiero. Pero Pablo hace un mejor trabajo en Filipenses capítulo 2, versos 3 al 11. Y quiero leérselos. Quiero que lo escuchen así, como si Pablo se los estuviera escribiendo a ustedes. Porque tenemos muchas voces que nos dicen cosas contrarias. El mundo, la cultura, las redes nos dicen algo distinto. Y hoy, por medio de las palabras de Pablo, quiero que escuchen las palabras de Dios. IDC Miraflores 2025. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo de lo cual aferrarse, sino que en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Por lo tanto, Dios, mira cómo es en la economía de Dios. Él se humilló, Él murió como un criminal. Pero mira lo que dice, versículo 9. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Jesús vino para mostrarnos el camino de la auténtica y verdadera grandeza. Quiero ir cerrando, volviendo al tema con el que comencé, la introducción. ¿Cuál es el título de este mensaje? Mira. Lo estoy mirando. Mira. Porque de nuevo, claro, parte de mi propia historia y de la necesidad. Me sentí mirado cuando estaba encima de la moto. Y quizás desde ahí, desde chiquito, comencé a buscar espacios donde seguía siendo mirado. Pero el Señor poco a poco fue sanando mi corazón, recordándome que solamente la mirada de Él es la que puede llenar ese anhelo profundo, esa falta de deleite quizás que tuvimos cuando éramos pequeños. Mírame, hay alguien que te ve, hay alguien para el que no eres invisible, hay alguien que te contempla y te disfruta solo con verte. Hay alguien que te ama tanto que dio su vida por ti. Hay alguien que cuando vienes a su mente dice que no puede dejar de enumerar los hermosos pensamientos que tiene de ti. Y ese es Dios. Salmo 139, 17 y 18 es uno de los versículos más sanadores con respecto a mi necesidad.
de ser validado, de ser mirado, de ser apreciado. Dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Imagínate por un momento, imagínate tú, no me cuentes lo que te imaginas, pero cuando te levantas, los pelos así, todo, con la legaña, los ojos hinchados, estás en tu peor versión. Y cuando te levantas y de pronto estás todavía hasta a veces, si eres como yo, de repente un poco renegando por todo lo que no pudiste terminar el día anterior y estresado y ansioso por todo lo que viene más adelante y te levantas así con tu peor cara. Y al otro lado de tu cama estuviera Dios así, contemplándote, mirándote y disfrutándote, como quizás una mamá cuando ve a su hijito por primera vez. Esa es la mirada que Dios tiene para ti. Esa aprobación que estamos buscando en tantos lugares, ya sea en posiciones visibles o en el reconocimiento de la gente que nos importa, jamás va a ser ni nada si no recibes primeramente esa mirada de tu Padre, que dice que cuando piensa en ti, ni los granos de la arena del mar alcanzan para pensar en todas las cosas preciosas que vienen a su lado y a su corazón. Vamos a orar. Padre, le damos gracias porque tú eres el Dios que nos ves. Tú eres el Dios que nos das una nueva identidad. Señor, que nos recuerdas que en ti somos valiosos, somos aceptados. Señor, que aunque quizás las personas que deberían habernos dado esa nutrición y no nos lo hayan dado, Señor, sabemos que en ti podemos encontrar esa mirada que nos recuerda quiénes somos en ti. Señor, permite que los amigos, amigas que están aquí, hermanos, puedan experimentar esa seguridad de tu amor. Y Señor, que nos vayamos con esta idea de querer ser grandes como tú eres grande, no para conseguir aprobación, sino para reflejar tu amor y responder en gratitud. Que podamos escoger el camino de la humildad, el camino del servicio, el camino del sacrificio. Gracias, Dios, que tú nos ves, que no somos invisibles para ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.